Diana Elizabeth Celada. Presente, profesor. Muy bien, Dianita. Usted siempre tan buena y tan hermosa. Dominic Ceballos. Presente, profesor. Muy bien, Dominic. ¿Pedrito se conectó o no todavía? Un gusto de comenzar esta clase de 2 horas de teoría. Agradecer la participación que han tenido la semana pasada nuestros amigos, tanto en teoría como en práctica, Pedro, Charlie, Gustavo, Rubén, Milena, Martín, Vanessa, Diana Elizabeth han participado en las 2 clases casi y tengo participación. Muy bien. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre, perdón, tengo mal, un minutito voy a cortar porque tengo, perdón, ahora sí, ya está prendido mi micrófono. Pedro Vela ya está, lo admitimos a Jomer García, está con falta, Clendi, Dominic, Dominic también está, no hay puesto así. Pedro Vela se ha incorporado. Ya, ahora sí está prendido mi micrófono, hemos dicho. Voy a repetir esa partecita que mi micrófono no estaba conectado. Hay un error del linotipia, metodología del trabajo, pero me equivoqué ahí nomás, pero ya el resto está todo bien. La unidad 1, recursos naturales y población, población y territorio. Unidad 2, uso actual del agua, del aire, energía solar y el potencial del suelo. El número 3, biodiversidad y la actividad forestal. Ya hemos tenido la primera clase, recursos naturales y su clasificación, y la importancia que tienen los recursos naturales en el mundo. 2 rubros de recursos naturales, de recursos naturales renovables y no renovables. No renovables, todos aquellos minerales. Renovables, la flora y la fauna. Importancia, hemos visto la importancia a lo largo de la historia que se han dado guerras por el control y la hegemonía de los recursos naturales. Caso del petróleo, dicen que la tercera guerra mundial será por el agua, etc. Y hay un proyecto tremendo de los Estados Unidos para el control del agua de la Amazonía entera de Sudamérica, porque la Amazonía es donde están los más grandes recursos naturales y donde están los recursos naturales del agua, especialmente el recurso hídrico. Entonces, nosotros seguimos, vamos a continuar hoy día la relación entre población, uso de los recursos naturales, la flora y fauna en la región Amazonas, vamos a conversar, y vamos a hablar un poco sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas para hablarlo ahora, y luego en nuestras horas de conversatorio vamos a seguir investigando y conversando en nuestra hora de práctica o de taller que vamos a tener. Entonces vamos a entrar al segundo tema. Ya hemos visto los recursos naturales, un poquito recordando, flora y fauna, lo que estaba explicando, los metales, no metales, los minerales, recursos energéticos, petróleo, el gas, los recursos energéticos, energéticos netamente fósiles, que hemos hablado la semana pasada, y luego los recursos naturales se dividen en 2, permanentes, los renovables, y los permanentes, el agua, la tierra, la energía solar, que está dentro de los recursos naturales renovables, que es objeto de estudio en este año de nosotros, en este ciclo, para Agronomía 2. Entonces, seguimos. Cuando nosotros conversamos, hablamos de la población, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, sus siglas son INEI, que es el órgano del Estado peruano para estudiar la población, ver la población, porque la estadística es importante, porque nos va a ayudar, va a coayudar al Estado, que al darle la población exacta por un censo y en estimaciones de acuerdo al crecimiento demográfico, lo que los expertos llaman explosión demográfica, cuánto es el aumento de la población cada año durante
el tiempo intercensal. O sea, de un censo a otro, cada año se puede comparar, el instituto ya tiene una estadística, una data, donde van a ver ellos cuánto es el crecimiento anual de la población y van a estimar la población cada año. El Instituto de Estadística e Informática el año pasado decía que el 2020 los peruanos aproximadamente estaremos bordeando una estimación, un cálculo, no es es una proyección, no es una cosa exacta, pero dice más o menos los peruanos, según la explosión demográfica, según el crecimiento poblacional anual, el Perú tiene 32.131.400 habitantes. ¿Qué es exacto? No, es estimación. Ya es una proyección. Ayuda, sí, ayuda muchísimo porque ya el Estado puede planificar con esa población sus objetivos nacionales, sus objetivos. Vamos a decir, ¿cuántos niños hay? Allá, vamos a ver cuánto vamos a distribuir el presupuesto para Cualihuarma. ¿Cuántos niños van a ir a primer grado este año? Según las estimaciones, según la proyección, según el control de la población mediante el INEI. Entonces van a decir, a este año, como el crecimiento poblacional es 1.1 anual, 1.1 anual, entonces el Estado peruano va a calcular cuántos niños van a ir a primer grado. Vamos a tener que, el Estado va a tener que planificar número de carpetas, cantidad de aulas, cantidad de profesores que va a contratar, cantidad de aulas que va a construir más comparado con el año anterior. ¿Cuánto va a ser los presupuestos de mantenimiento? Etcétera. El Estado va a estimar. No va a ser exacto, por supuesto, pero son datos estadísticos que el Estado mismo tiene que manejar y el gobierno tiene que manejar para proyectar su labor en busca del bienestar de la población, que es la función esencial del Estado, es buscar el bien común. Entonces, tiene un organismo que es el Instituto Nacional de Estadística que nos va a proyectar. Entre censo y censo hay un crecimiento poblacional. Entonces, ese crecimiento poblacional va a servir para que el INEI haga las estimaciones y las proyecciones de la población. Para el 2020, Lima nomás tiene 9.674.755 habitantes. O sea, representa el 30%, 27,7%, el 30%. El tercio de la población del Perú está en Lima, aproximadamente. Lima, un monstruo. Cuando hablamos en la década del 50, ha habido una inmigración del campo a la ciudad. Todos querían ir a Lima porque ahí estaba lo mejor, las mejores universidades, la gente pensaba que ahí podían vivir mejor que en el campo. En este COVID, ahora, la situación se invierte. La población quiere ir de Lima a su pueblo. Ahora sí, me quiero ir a mi pueblo, porque la epidemia está fuerte en Lima. No tengo que comer acá, en Lima, paso hambre, paso necesidad, pero en mi Chachapoyas, en mi Bongará, en mi Agua Dulce, en mi Imasita, o en mi pueblito, acá puedo tener siquiera papitas, racachas, cosas para comer, entonces tengo que ir. Entonces la inversión tremenda. Ahora, la gente de la ciudad quiere ir al campo. Impresionante lo que son los círculos de la historia y que nunca pues nos deja de sorprender esto. Entonces, teniendo en cuenta la población del Perú y las estimaciones, según el Instituto Nacional de Estadística, esto mismo tenemos que ver en el Instituto Nacional de Estadística, ¿cuánto es la estimación de la población del departamento de Amazonas? No caigamos en el error de decir la región Amazonas. El departamento de Amazonas a cargo de un gobierno regional. Entonces, el departamento de Amazonas, aproximadamente somos 400.000 amazonenses. Su territorio, más o menos, unos dicen 40.000, 39.000 kilómetros cuadrados. 39.000 kilómetros. Ojo, vamos ahora a ver la superficie del Perú. Ya tenemos la población del Perú. En el Perú aproximadamente viven 30 millones de peruanos. En Amazonas aproximadamente viven 400.000
amazonenses, peruanos amazonenses. Bien, nos vamos ahora a la superficie del territorio peruano. El superficie del territorio peruano es aproximadamente de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Cuando en muchos libros, en muchos textos de geopolítica, de geografía, van a decir 1.285.216 kilómetros cuadrados. Lo van a redondear, 16, porque 6 ya va para el coma 60 es para 6. Entonces van a redondear y van a decir 216 kilómetros cuadrados. 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Lo que representa, en el mundo representa el 0,87% de toda la Tierra, de todo el planeta. El territorio peruano se divide tradicionalmente en tres distribución de la región. La costa, 136.232 kilómetros, 85 kilómetros cuadrados, que representa el 10% del territorio nacional. La zona de la costa, la franja chiquita que está pegada al mar, la franja costeña. La región andina con 404.842,91 kilómetros cuadrados, que representa aproximadamente el 31,5% del territorio nacional. Y luego tenemos la región amazónica, donde nuestro departamento es sierra y selva, la región de la selva, que tiene 754.139,84 kilómetros cuadrados, que es el 57,9% del territorio nacional. O sea, casi el 60% del territorio del Perú es la región de la selva, que se divide a veces en dos, selva baja y selva alta. Cuando vamos a estudiar esas partes, la costa, la chala, las regiones por los pesos altitudinales, vamos a ver que la región Amazonas tiene dos, la región de la selva o región amazónica tiene dos regiones por sus pisos altitudinales, la Omagua y la Rupa-Rupa, que eso lo vamos a estudiar en su momento. Pero la región amazónica es la más grande. Y definitivamente en la región Amazonas, ¿por qué nos va a interesar? Porque en la región Amazonas se ubican la mayor cantidad de los recursos naturales, florísticos y faunísticos. Y los recursos, dentro de los florísticos, están los recursos forestales, que la mayor cantidad de los recursos forestales están en las tierras de la región amazónica en el Perú. ¿Por qué? Por su clima, por la presencia de la cordillera de los Andes, que en otro momento, en otra clase, vamos a analizar más detenidamente estos factores importantes que hacen que el Perú sea un país rico en biodiversidad o en recursos naturales. Pero la región Amazonas es como la reserva acuífera más importante que tiene el Perú como estado y que tiene Sudamérica. Con este territorio de 1.285.216 kilómetros cuadrados, estoy redondeando, el Perú, miren esto, no es un país chiquito ni es un país grandazo, pero es un país de considerable tamaño. En Sudamérica, cuando vemos el mapa de Sudamérica, Perú es el tercero en tamaño territorial, el tercero. Primero Brasil, segundo Argentina, de ahí viene Perú. Cuando hablamos de Latinoamérica, desde Chile, desde el canal de Beagle, en el sur de Chile, hasta México, América Latina, los que hablan el idioma latino, el castellano, hasta México, somos el cuarto país. Primero Brasil, segundo México, tercero Argentina y cuarto el Perú. Miren, en América Latina. En toda América, incluido Estados Unidos y Canadá, en toda América, el Perú es el número 6 en tamaño. Primero Canadá, segundo Estados Unidos, tercero Brasil, cuarto México, quinto Argentina y Perú es el sexto. Perú es más grande que Bolivia, que Colombia en territorio, que Chile, por supuesto, que
que Ecuador, que Paraguay, que Paraguay. Uruguay, que Venezuela, pero es más grande que esos países. En toda América somos el sexto en tamaño. Y cuando comparamos en todo el mundo, globalmente, Perú en tamaño es el número 18. En el mundo es el número 18. Supera Rusia, que es el país más grande de la Tierra en territorio. Después viene Canadá, el segundo. Después viene Estados Unidos. Después viene Brasil, Brasil. Después viene la China. Después viene la India, México y etcétera. Países, Sudán, que es mucho más grande en territorio, pero es el número 18. O sea, no es chiquito nuestro país, son 193 países en el mundo y el Perú es 2,5 veces más grande, casi 3 veces que España en su territorio. 2 veces más grande que Francia, que es el país más grande de Europa. 3 hasta 4 veces más grande que Alemania. Muchas veces más grande que Portugal, porque Portugal es casi el tamaño del departamento de Puno. Entonces, es mucho más grande que países que son muy desarrollados y que no tienen la cantidad de recursos naturales que tiene el Perú. Entonces, ¿por qué? Perú sí tiene las materias primas y los recursos naturales extraordinariamente. ¿Por qué? Eso vamos a seguir explicando y en otros cursos ya, y vamos a seguir filosofando, ¿por qué el país, este Perú, que es tan rico en recursos naturales, que es tan grande en su territorio, con su riqueza de su biodiversidad, pisos altitudinales, ¿por qué sigue siendo pobre? Entonces, esa relación de la población, el tamaño del territorio, la cantidad de población que hay, la explosión demográfica, el control de la población. Hay que controlar que no crezca la población. Tiene que haber una política de Estado para el control de la población. Hace 10 años o 15 años, la explosión demográfica en el Perú era 2,2%, incluso un poco más. O sea, significaba que crecía el Perú cada año 2% de la población. ¿Por qué? Porque había muchos partos por mujer, embarazos por mujer, no había planificación familiar, no había control de la natalidad, como se dice, no había políticas de Estado, no de gobierno, de Estado, para controlar el crecimiento poblacional. Pero, profesor, no tiene que haber control poblacional, la gente tiene que nacer, tiene que crecer. Sí, señor. Pero el Estado tiene la responsabilidad política para buscar el bien común de que controle el crecimiento poblacional. Entonces, en el Perú dicen, recomendaciones por familia, por favor, hay que disminuir la cantidad de niños. Entonces, pero eso tiene que haber una política de planificación familiar, de control de la población para controlar que no haya muchos niños, mucha gente, no venga más gente al mundo. Entonces el Estado organiza mediante políticas de Estados, cursos, programas, políticas de Estado de control de la natalidad, de control de la población, de planificación familiar, métodos anticonceptivos. Entonces va a organizar el Estado su política de control de la población. Va a decir, estos son los métodos de planificación familiar. Va a decir, ahí van a entrar las iglesias, van a protestar, va a haber todo. Cuando hay una política de Estado van a protestar mucha gente por sus credos, por sus ideologías, por filosofía. Van a decir, está decir, acá tenemos los métodos de planificación familiar que ustedes creo que conocen mucho mejor que yo. Entonces van a ver, el Estado ha planteado, mediante el Ministerio de Salud, ha planteado su política de planificación familiar. Métodos de control, control del ritmo o método natural, control va a tener ligadura a los métodos de planificación natural que van a poner control, método del ritmo, uso de preservativos, uso de píldoras de cobre, etcétera, ya pues implantes en el muslo, y los métodos irreversibles que van a ser la ligadura de trompas y la vasectomía, que ha traído muchas cosas negativas en el país, pero también hay que... Lo que el Estado debe hacer y lo que nosotros debemos defender como intelectuales es, el Estado tiene que explicar la cantidad de métodos de planificación familiar o control de la natalidad, y la pareja, en forma libre, en forma... entre los dos poniéndose de acuerdo, deben escoger el método de planificación familiar.
ahí surgen muchas cosas, y hay que decir, el método de la OIT, la OIT, ¿ustedes han escuchado hablar de eso? El anticonceptivo oral de emergencia o la píldora del día siguiente. Entonces van a decir, es negativo, es positivo, sí, pero la violación hay que usar. Entonces eso es todo un tema ya de discusión política, de discusión ideológica, filosófica, moral, que van a intervenir también los credos y todo lo demás, que no nos vamos a meter en eso. Nosotros, por supuesto, nos interesa la parte científica de los métodos de planificación para el control de la población. Es necesario. Eso ha disminuido a esa política de población, de control de la población, ha disminuido en nuestro país la explosión, el crecimiento poblacional. Ha disminuido la explosión demográfica. El crecimiento poblacional en el país es de 1,1% ahora. Eso hay que apuntarlo, porque puede venir en un examen. El crecimiento poblacional, según el INEI, en sus estimaciones, es 1,1%. 1,1% el crecimiento poblacional. Han mermado, han disminuido. Han disminuido, ¿por qué? Porque está clarísimo en la realidad. Mi familia, de mi generación, las familias de mi generación, 8 o 10 hijos. Yo soy de una familia que ha tenido, pues, 10 hermanos. Mis padres han engendrado 10 hijos. Tus familias de ustedes son familias menos numerosas, más pequeñas. Tienen 2, 3 hermanitos, 1. Lo ideal sería, dice, 1 o 2 para controlar. En China el control de la natalidad es tremendo. Hay que investigar eso, es tremendo. No lo voy a decir ahorita porque vamos a entretenernos. Entonces, teniendo la cantidad de población, la superficie que tiene nuestro Perú, la superficie que tiene nuestro Perú, y vamos a ver otro dato que nos interesa mucho, que nos va a ser el ingreso per cápita. El ingreso per cápita. El ingreso per cápita en el Perú en estos momentos es $7,047 anuales por persona. El ingreso per cápita es el ingreso anual que tiene el país en dólares, que la producción general, lo que produce el Perú, el PBI, lo que es el Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, la cantidad en millones de dólares que saca el Perú, lo dividen entre la cantidad de población y entonces sacan el ingreso per cápita o producto, el producto, también lo llaman muchos el ingreso per cápita o el producto bruto interno, pero por persona. Entonces, ahí estamos bien. Entonces, cuando un país tiene más... Profesor. Ay. ¿Aló? Profesor, disculpe, ¿podría repetir eso del ingreso per cápita? Es que mi internet está fallando. Ya, el ingreso per cápita en el Perú es $7,047. Es el ingreso por persona. ¿Qué es? Que se saca de la cantidad de producción que tiene ese país, o Producto Bruto Interno, o Producto Interno Bruto, la cantidad en dólares, lo vamos a dividir, una operación de división entre la cantidad de población, entonces va a ser, al año, va a salir eso. Cuanto más alto sea el ingreso per cápita, mejores beneficios va a tener la ciudadanía de ese país, la comunidad de ese país. Hay países que superan los $30,000 de ingreso per cápita. Suiza, Finlandia, Noruega, el Japón, Corea del Sur. O sea, países altamente, Estados Unidos, el grupo de los 7 superan los 30,000, 35,000. Suiza supera casi, me parece, $40,000 anuales. Entonces son países que tienen una economía extraordinaria. Muchos de esos países, casi todos esos países, incluido Japón, no tienen la cantidad y la calidad de recursos naturales que tienen el Perú. Y los recursos naturales son la base de la economía cuando se está investigando. A todo esto, vamos a ver, seguimos avanzando. Tenemos población, tenemos superficie, recursos naturales. No nos vamos a meter de lleno todavía
en lo que es los recursos naturales, porque el Perú tiene cantidad de recursos naturales. Pero aquí vamos a ver, la población tiene que estar satisfecha, la población tiene que estar feliz, tiene que estar bien atendida en términos de educación, en términos de salud, en términos de seguridad social, en términos de tener buenas carreteras, tiene que tener buena conectividad, se llama eso, buena infraestructura vial o conectividad, buenas carreteras, buenos aeropuertos, porque el Estado, cuando administra bien las cosas, entonces va a tener lo suficiente para trabajar por el bien común de la nación, de la población. Entonces la población va a estar contenta, la población va a estar satisfecha, vamos a tener buenos trabajos, los trabajos van a estar bien remunerados, vamos a tener buen elementos humanos bien capacitados, las universidades van a estar muy bien investigando, las universidades van a brindar un servicio de calidad, los niños en primaria también van a tener buenos profesores, van a tener buena infraestructura. O sea, eso es lo que va a representar buscar el Estado. Pero ojo, teniendo tantos recursos naturales, y de los recursos naturales va a salir los dividendos. Cuando las economías son industrializadas, van a tener mejores resultados para atender a su gente, para atender a su población, porque sus ingresos per cápita van a ser muy altos. En el caso de los países en vías de desarrollo, como el Perú, entonces los recursos naturales se van a vender al extranjero, especialmente los minerales, sin valor agregado. Va a haber una explotación de los recursos naturales, se va a dar la corrupción y van a haber muchos elementos que no van a llegar esa cantidad de beneficios del oro, de la plata, de los minerales, que el Perú es de los mejores, de los más productores. La economía peruana, la mayor cantidad como principal actividad económica es la minería. Entonces, pero como hay muchos factores que no van para beneficiar a los pobladores, entonces el Perú va a quedar, pues la población no va a estar bien atendida. Y ahora lo estamos viendo mucho más eso, porque se ha desnudado el Estado, que estaba muy putefacto ya totalmente, niveles de corrupción, niveles de descomposición moral, se ha desnudado el Estado en el término de salud, que el Estado no está en la capacidad ahora de atender a la cantidad de población que necesita hospitalización con esta pandemia, con este virus maldito que está entrando a nuestra sociedad. Entonces, se está desnudando la corrupción que ha habido, que hay a cada momento en la policía, en el ejército, etcétera, en los estamentos del Estado. Se está desnudando el Estado, que el Estado está mal. No digo que Vizcarra está mal el Estado. Se le ha dado plata al alcalde para que compre las canastas, han entrado en procesos de corrupción, han sobrevaluado los precios, no ha llegado las canastas a los más pobres, etcétera. Muchos factores que están impidiendo que el Perú. Para hablar de eso, de estos dos, tenemos definitivamente que hablar nosotros de desarrollo sustentable. Eso quiero que lo apunten bien. Desarrollo, apunten en su cuaderno, desarrollo sustentable. ¿Estamos? Yo también estoy apuntando, ¿ah? Desarrollo sustentable. ¿Conforme? Atención, ¿aló? Sí, profesor, Sí, sí. profesor. Ya. Entonces nosotros tenemos el concepto de desarrollo sustentable. Hemos hablado de población, hemos hablado de superficie, territorio, estamos hablando de recursos naturales, la cantidad inmensa de recursos naturales que tiene el Estado. Entonces ahora vamos a ver desarrollo sustentable. Si hay un verdadero desarrollo sustentable, la población está satisfecha. El bien común. La población tiene buenas escuelas, tiene buenos centros de salud, tiene buenas carreteras, etc. Tienen buena tecnología, manejan buena tecnología. Entonces, este país es desarrollado. Para que haya desarrollo sustentable, tiene que haber 3 elementos importantes. Desarrollo sustentable es una mesa con 3 patas. El desarrollo sustentable tiene que tener 3 elementos para que haya desarrollo sustentable. Primer elemento, crecimiento económico. Definitivamente, el primer elemento, cópienlo para que ustedes investiguen después. El primer elemento, crecimiento económico. ¿Qué significa crecimiento económico? Más dinero, más dólares,
Las exportaciones suben. El campesino produce, pero los mangos, las paltas, hay que venderlo no solamente al mercado nacional, sino al mercado internacional. Hay que exportar. El hierro, el oro, hay que exportar. Los productos agrícolas, las alcachofas y todo eso, hay que exportar. Hay que vender. Eso va a traer más plata, más dinero, más dólares. Crecimiento económico. Entonces, ¿estamos bien? Perfecto. Primero es el crecimiento económico. Segundo, tenemos que ver que ese crecimiento económico, si bien es cierto que hay un crecimiento económico de 2%, de 3%, 4%, ya eso ya se lo ve el crecimiento anual. Ahora el Perú no va a crecer, pero tampoco dicen que no va a decrecer. O sea, no va a decrecer mucho. Vamos a seguir produciendo, pero muy poco. No vamos a exportar mucho, pero vamos a mantenernos, pero no vamos a ser muy afectados. Dicen así algunos. Entonces, el crecimiento va a ser más lento, pero no vamos a decrecer. Decrecer ya es ya irnos para abajo. Entonces, crecer, vamos al 1%, no al 6%, que en alguna década del 90, del 2000, hemos comenzado a crecer casi al 6%. Un boom era el Perú, pero ya vamos a explicar por qué y todo lo demás. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, ese crecimiento económico definitivamente tiene que llegar también a los más pobres. Eso se llama la otra pata de la mesa, el otro elemento del desarrollo sustentable. Inclusión social. Inclusión social significa que los beneficios del crecimiento económico tienen que llegar a los más pobres del Perú. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo va a llegar? Mejor educación, mejor atención en salud, que el MINSA y su programa de educación esté mejor, con mejores médicos, mejor atención, que nadie se quede sin atender. Tiene que haber mejores carreteras para que los campesinos puedan sacar sus productos. No solamente es cuestión de conectividad, sino también que los campesinos tienen que tener las facilidades para sacar sus productos desde la chacra al mercado. Pero acá vemos que también vamos a ver que hay problemas ahí. No todo es color de rosas. El mercado, vivimos la dictadura del mercado. Vivimos cuando un Estado no regula bien, tiene una economía de libre mercado, es débil, entonces permite que el mercado abuse de sus campesinos. Y hoy ya nos damos cuenta que el campesino es importante. Entonces, la segunda pata, segundo componente del desarrollo sustentable, de la mesa del desarrollo sustentable, es inclusión social. Que este beneficio también llegue a los más pobres. Y el Estado, si no puede, tiene que hacer políticas de Estado para que llegue a los más pobres. Cualiwarma, beca 18 para darle una beca a un hijo de un campesino, de una persona que no tiene las posibilidades de mandar. Entonces el Estado, su política de inclusión social es beca 18 o la beca permanente, o también, digamos, pensión 65. El Estado tiene que ver que ese viejito que está desatendido, que es mayor de 65 años, pueda recibir una pensión para su alimentación y para su cuidado. O sea, el Estado hace sus políticas de Estado o políticas de gobierno para cuidar a la población en vulnerabilidad, en que sean más afectados por la crisis. Entonces, pensión 65. Juntos para los niños del campo. Entonces, el Estado va a tener varios programas o políticas para atender mediante. Entonces, eso se llama inclusión social. Eso también ese beneficio del crecimiento económico tiene que llegar de la venta de los recursos naturales, de la producción de los recursos naturales, tiene que llegar a los más pobres del país, mediante programas del Estado, bien atendidos, etcétera, etcétera. La educación tiene que ser gratuita, y todo lo demás. Y la tercera pata del desarrollo sustentable, de nuestra mesa de desarrollo sustentable, o el tercer elemento, es ¿cómo podríamos decir esto? Es la sostenibilidad ambiental. ¿Me entienden? Sostenibilidad
ambiental, el cuidar el medio ambiente. Ah, sí, tenemos que producir. Ah, el oro es importante, el petróleo es importante, el gas es importante. Sí, pero también es importante cuidar el equilibrio ambiental. No contaminar, no maltratar la tierra. ¿Por qué? Sostenibilidad ambiental significa, para que haya desarrollo sustentable, sí, tenemos que utilizar los recursos naturales sin comprometer la estabilidad de las futuras generaciones. O sea que no podemos perjudicar a los que van a venir después de nosotros, pero estamos perjudicando. La actividad humana estaba destruyendo la Tierra. La Tierra se está recuperando con estos 2 meses de inactividad del hombre. Se está recuperando la Tierra en todo el mundo con este confinamiento. Entonces, el agua también, o sea, sostenibilidad ambiental, la pureza del agua para la alimentación, para la agricultura, para los usos y beneficios del agua. Conservar el agua, conservar la tierra, conservar los recursos naturales, el uso racional de los recursos naturales, van a decir. Entonces van a haber varias políticas, va a haber una ley, el Estado va a regular mediante ley, ¿para qué? Para cuidar la sostenibilidad ambiental. Entonces tenemos 3 elementos que son básicos para el desarrollo sustentable. Entonces, ¿estos dónde están? Definitivamente están en los objetivos del milenio que estamos trabajando. Están en los 17 objetivos de desarrollo sustentable que hemos trabajado en nuestro taller la semana pasada. Están, que vamos a continuar esta semana. Están ahí. Los 193 líderes del mundo se han reunido en la ONU para decir, tenemos que cuidar la humanidad. Entonces, han dicho, eso se ve. El uso indiscriminado de los recursos naturales también afecta totalmente el medio ambiente, afecta la sostenibilidad ambiental, afecta el desarrollo de las nuevas generaciones. Entonces ya tenemos ahí más o menos lo que queremos llegar hoy día. ¿Qué queremos llegar hoy día? Que los recursos naturales sean pues para beneficio de todos los peruanos. Acá estamos hablando de los peruanos, pero podemos hablar de todos los trabajadores, de todos los ciudadanos del mundo. Pero ojo, ¿cómo? Basado en que el Estado sea un Estado eficiente, un Estado que planifique, un Estado que valore el conocimiento de la persona, un Estado honesto, que haya personas honradas, honestas, trabajadoras, que digan, sí, yo quiero ganar, quiero mejorar mi situación económica, pero también quiero contribuir a mi país. Quiero contribuir para el bien de todos los peruanos, también de los más pobres. Entonces, para eso, se tiene que trabajar con conciencia. ¿De dónde parte eso? Del Estado, pero también de la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a decir eso? Ah, pero si yo no soy buen alumno y voy a plagiar para copiar un examen o para aprender, o voy a escuchar la clase solamente para que me pongan asistencia. No, es que el alumno, el estudiante, el futuro profesional, también tiene que tener la conciencia moral, la conciencia ética, de poder esforzarse para ser buen alumno con la intención de ser un gran profesional. Yo creo que así vamos a cambiar. O sea, ¿tenemos que cambiar este país? Sí, tenemos que cambiar. ¿La economía es importante? Sí, la economía es importante. ¿Los recursos naturales? Sí. ¿La cantidad de territorio? Sí. Entonces nosotros, cuando hablamos de todo esto y cuando hablamos de los recursos naturales, hablamos que la mayor cantidad de tierras y una gran cantidad de los recursos naturales están en la región amazónica. La región amazónica o selva amazónica peruana, la Amazonía es extensa, está en la Amazonía alrededor del gran río Amazonas que nace en el territorio peruano. Unos dicen que en el nacimiento de Ucayali, en el nevado de Charupa, otros dicen no, en el nevado de el Mismi, el otro dice no, en Charupa, en el Marañón nace. Entonces no. Y otro dice no, en la unión del Marañón y del Ucayali nace el Amazonas, a la altura de Nauta, cerca de Iquitos. Una discusión tremenda. Pero ese río inmenso, el río más grande, más caudaloso del mundo, no el más largo, porque el más largo es el Nilo, sino el más caudaloso. Alrededor de ellos hay una selva que se llama selva amazónica.
Profesor, ¿y por qué Amazonas? ¿Quién le puso Amazonas al río? Lo puso el señor Orellana con su viaje en la expedición, cuando él supuestamente dice, Orellana descubrió el río Amazonas. Y le dijo, y dice que halló en una de sus islas a mujeres, a una isla que estaba gobernada por puras mujeres y que las mujeres eran guerreras y los hombres quedaban en casa. Estas mujeres tenían un seno achatado porque ahí sujetaban el arco y eran muy guerreras y eran las amazonas, como los mitos de los griegos para ver la isla Amazonas, donde estaban las amazonas y que se desapareció. No, acá hemos visto mujeres, eso le pusieron Orellana y los españoles le pusieron Amazonas. Entonces el río Amazonas va a nacer en el Perú, va a pasar Bolivia, va a pasar Brasil y una partecita, orilla de Colombia, nada más, pero todo va a estar en el Perú, de Perú y Brasil va a estar en el territorio. Y Leticia va a ser un chiquito que está, una ciudad chiquita que va a estar ahí de Colombia, pero después ese río va a pasar ahí. Pero ojo, ¿por qué decimos que la región Amazonas es más extensa? Porque los tributarios del río Amazonas, los afluentes del río Amazonas van a bajar. ¿Bolivia tiene selva amazónica? Sí, porque hay ríos que bajan desde Bolivia hasta el Amazonas, que son tributarios, en zona tropical, donde se considera selva amazónica. Brasil tiene la más grande. Colombia, Ecuador tiene selva amazónica. Sí, señores, tiene selva amazónica. Colombia, Venezuela y las Guyanas. Tiene las tres Guyanas, Surimán, Guyana francesa y la Guyana holandesa. Tienen selva amazónica. Perú, entonces el Perú, su territorio del Perú es más del 50% de selva amazónica. Como la mayor parte de la selva amazónica en el Perú y donde están la mayor cantidad de los recursos forestales, de los recursos naturales forestales, de la biodiversidad, de la riqueza ictiológica, de peces de la Amazonía peruana. Entonces hay una gran cantidad de plantas, una gran cantidad, están en la zona amazónica. Como es más del 50% del territorio, y la Amazonía peruana, o la selva amazónica, o la región amazónica en el Perú, está sufriendo depredación, está sufriendo y situaciones que van a llevarle a la depredación de las especies, la desertificación de la región amazónica. La región se está achicando, está perdiendo su tamaño, está achicándose, está reduciéndose la selva amazónica. Entonces, yo quería introducir primero que gracias a los pueblos indígenas que existen, algunos decimos no están desarrollados, son salvajes, decimos unos. Algunos dicen no, los indios que viven en la Amazonía. Tratamos siempre con desprecio, pero estas sociedades amazónicas, que en el Perú son cantidad, son más de 50 idiomas que se hablan en la Amazonía peruana, 50 naciones que están ahí en la Amazonía peruana. En Amazonas nomás hay 2, en el departamento de Amazonas hay 2, los awarunas y los huambisas. Ahora decimos awajún y huampis, ahora se cambió eso. Los asháningas, los shipibo, los cunibo, los amuesha, los ticunas, cada uno tienen raíces lingüísticas, familias lingüísticas. Los awajún y los huampis pertenecen a la familia lingüística de los jíbaros. Y los jíbaros integran. ¿Por qué jíbaros? Un término que los españoles también. Benditos españoles que nos jodieron el idioma y pusieron ellos los nombres. Entonces, los jíbaros, los jíbaroides, integran 4 grandes etnias, grandes naciones, los jíbaros. 2 están en el Perú y 2 están en Ecuador. En el Perú están los huambisas y los awajún. Los huampis y los awajún. En el Ecuador están los shuar y los achuar. Pero todos ellos tienen un mismo tronco lingüístico y tienen casi patrones culturales, tradiciones lingüísticas, tradiciones casi parecidos. Entonces son una misma, si quieres, ha dividido el límite del Estado. Y algunas cosas diferentes entre awajún y huampis también son diferentes.
Los Wampis están en el río Santiago, más arriba de Yutupis. Los de Galilea y Yutupis más arriba, de la mitad del río Santiago para arriba, hasta sus nacientes, hasta arriba, hasta la parte del Ecuador. En el Ecuador están los Shuares y los Achuares. Los Aboruna están en todas las demás partes de la Amazonía. En Amazonas están en Imasa, en Aramango, en Loreto están en Cahuapanas, en Loreto están también en algunos distritos de Yurimaguas. Hay comunidades nativas, Awajún, comunidades indígenas originarias que son Awajún. Entonces es importante, ¿por qué? Porque gracias al trabajo de estas etnias o estas naciones o este grupo humano de personas, se ha conservado la biodiversidad, se ha conservado la floresta, se ha conservado los recursos naturales florísticos y faunísticos en Amazonas. Entonces, cuando se tumba el bosque, afecta totalmente a otros por la actividad del hombre. Entonces, para eso yo he preparado en esta segunda parte una diapositiva que ustedes tienen que ver ahí, cómo es la cosmovisión de estos pueblos indígenas, cómo ven ellos al mundo, su relación tierra-hombre, cómo es, su relación tierra y hombre con la tierra, cómo es. ¿Por qué ellos, desde tiempo del incanato, llamaron Mama Pacha o Madre Tierra o Pachamama, Madre Tierra? Y hacían ritos religiosos para agradecer a la tierra. ¿Por qué esos sentimientos? Los Awajún dicen, la tierra, es la madre tierra. Los otros pueblos, su adoración y su veneración y respeto hacia la tierra. De la tierra, eso es lo que dice la Biblia, de la tierra sales y a la tierra vuelves. Pero esa relación de respeto del hombre indígena, del hombre originario, que tiene una cultura todavía diferente a la de Occidente, a la de nosotros, digamos, ese hombre, esa relación tierra, y lo van a llamar madre tierra. Nosotros decimos, los incas decían la madre tierra, porque la tierra es fecunda. La tierra nos da los principales alimentos. La papa nació en el Perú. Cuando los españoles llegaron a conquistar al Perú, se sorprendieron del tamaño de la papa, la calidad y la variedad de la papa. En los pisos andinos, producir en los andenes, llevar agua allá. Era una cosa increíble que hasta ahorita no pueden explicar sobre la distribución hídrica o los canales de irrigación para las chacras en los andenes. Extraordinariamente. Pero eso no fue de los incas, sino fue de los pre-incas. También en la cultura chavín, en Caral también había producción agrícola, que es lo más antiguo. En Chavín, en la sierra, la papa. En Huari, también la papa, en el gran imperio Huari. En el imperio de Tiahuanaco, en la parte sur en Bolivia. O sea, estaban admirados. Entonces, y esa relación hombre-tierra fundamental que se está perdiendo y que se ha perdido en el mundo occidental. ¿Por qué? La explotación indiscriminada total de los recursos naturales. Las ambiciones de acumular más. El mundo. En el grupo de unos cuantos está el control económico del mundo. ¿Qué está pasando? Entonces, esa cosmovisión queremos entenderla. No lo vamos a comprender al 100%, pero queremos entender que tenemos que regresar a lo fundamental. Y los pueblos indígenas nos van a decir, nuestra visión de ver el mundo, nuestra cosmovisión es esta. Nuestra relación hombre-tierra es esta. Entonces ustedes entiendan que nosotros, gracias a eso, hemos defendido al mundo para que no colapse ahorita el mundo. El calentamiento global y toda la demás vaina que nos están poniendo ahorita. Entonces, miren, los pueblos indígenas tienen una cosmovisión. Para los pueblos indígenas, nosotros tenemos que entender, la tierra no es un elemento
no es un ser muerto, sino es un ser vivo. Ahí está la tierra. La tierra es la madre que nos va a dar los principales alimentos para subsistir. Hay que trabajar la tierra. Por eso hay ceremonias. El 24 de junio, la ceremonia del Inti Raymi es el agradecimiento a la tierra por los beneficios que nos da. Y desde el tiempo antes de los incas, el hombre peruano, el hombre tradicional, ha tenido un respeto hacia la tierra. La tierra no puedes tú meterle una grúa, deflorarlo a la tierra, violarlo a la tierra, para sacar indiscriminadamente los minerales. Y utilizas mercurio, destruyes el medio ambiente. Entonces los pueblos indígenas dicen, no señores, para nosotros la tierra es nuestra madre. Nosotros tenemos una relación cuasi religiosa con la tierra. Dicen, no, Dios nos dio la tierra para cuidarlo. Dios nos dio el ajuta, que dicen los abundantes, el espíritu bueno, el creador del mundo, nos dio la tierra para cuidarlo, porque ella nos va a dar la yuca, nos va a dar los plátanos, nos va a dar los principales alimentos para poder ser felices. Sí, pero también dice, no solo en tierra, solamente lo sólido, sino también es cocha, es agua del agua. Entonces dice, el indígena dice, esto para mí, este cerro y esta cocha, no es tierra eriaza como tú crees. Eriaza es tierra que no sirve para producir. Para mí sí, esta cocha sirve. Porque gracias a este cerro que hay acá, hay un árbol. A este árbol van a venir a comer los animales. Esos animales van a dejar sus excrementos. Y entonces las cochas van a servir también para que caigan los desperdicios. Entonces hay un mantenimiento de una vida en el agua, en la laguna, en la cocha, como quieran llamarlo ustedes, se va a mantener y va a haber una riqueza ictiológica, una riqueza de peces. No solo peces, sino también churos, que llaman unas especies de churo. Yo tengo por acá uno que pongo como... Profesor, ¿Ah? muchas veces también utilizan las cochas también para sembrar arroz, ya que en veces ya por no trabajar lo que son así, hacer los tipos pozas de arroz, mayormente nomás secan un poco más el agua, sacan un poco de agua y normalmente siembran ahí. Sí, eso es cuestión tradicional antigua. Sí, sí, muy bien, mira, entonces tenemos las cochas, no solamente eso, las cochas, la tierra. Entonces, la tierra lo va a relacionar también con el aire, la pureza del aire, el hombre indígena, lo va a relacionar con el sol. Los incas decían, Dios sol, porque es una religión, una cosmovisión, una religión panteísta. Pensaba que los elementos de la naturaleza eran de los dioses. Maravillosamente, el hombre antiguo dice la madre luna, el padre sol. Entonces todo eso lo va a ir relacionando el hombre y va a decir, esto es mi religión. Cuando vinieron a Occidente ya nos dicen, la religión de los judíos llegó, entonces implantaron, cambió la forma, pero esos sentimientos siguen en la sierra, en la selva, se sigue pensando así. Entonces, esa cosmovisión, esa relación tierra, aire, agua, sol, día, noche, lo van a relacionar. ¿Qué tiempo voy a sembrar? ¿Qué tiempo voy a cosechar? ¿Qué voy a hacer? O sea, la relación de las estaciones de la tierra, de las fases de la luna. Entonces van a relacionarle para la siembra. Entonces eso va a traer una rica mitología. Una rica mitología. Y vamos a llamar de mitos, leyendas, creencias. No puedes sembrar en tal tiempo, tienes que sembrar en tal tiempo, de acuerdo a las estaciones de la luna. Se va a traer una mitología. Oye, cuando la mujer está con su menstruación no puede sembrar, no puede acercarse a este árbol. O sea, todas unas creencias que va a ser una riqueza mitológica, una riqueza de cuentos, de mitos, de leyendas, como pueden en todo el mundo, en todas las culturas, el mito de Rómulo y Remo para la fundación de Roma, el mito de los hermanos Ayar, la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, el mito del Nunco en los Avarunas, el mito del Jempe en los Avarunas, cómo descubrieron el fuego. Toda esa riqueza que va a ser maravillosa y que hay que interpretar el mito, hay que interpretar el cuento, la leyenda tradicional con una interpretación mitológica
para no caer en burlarse, porque uno dice, pero como un pajarito, que es chiquitito, un picaflor, va a poder traer el fuego y todo lo demás. Mira, entiéndelo. Eso. ¿Y el picaflor qué? ¿Qué quiere explicar? Es chiquitito ese animalito que va a robar el fuego, etcétera. Como no importa que seas chiquito, seas grande, lo importante es que tengas un gran corazón, un gran cerebro para ayudar al pueblo. Mira, tantas cosas hermosas. La de Manco Cápac Mamahoyo, la barreta de oro. ¿Qué era eso? Era la riqueza, la inteligencia, que tenía que hundirse en la tierra. Entonces, mira eso. Igual que el mito de los judíos, de Adán y Eva, de los 7 días creó Dios el mundo. Entonces, toda esa parte de la Biblia es mitológica también. Entonces, pero va a ayudar a comprender el poder que el mito de Adán y Eva va a ayudar a comprender que el poder inmenso de Dios para crear esto. Entonces ya, pero no me voy a meter en esa parte ideológica, filosófica, no me voy a meter religiosa, no me voy a meter eso, sino continúo. Pero ese mismo va a estar concatenado estrechamente con el hombre. Eshman para los awarunas, Runa para los quechuas, la mujer, Nua para los awarunas, ¿sí? Entonces, mire, va a estar relacionado en forma increíble con los recursos naturales de sus actividades más importantes como la caza, la pesca y la recolección de alimentos, la caza, la pesca. Después entrar a una huertocultura pequeña cuando ya se hace sedentario y van a comenzar a dominar a domesticar las principales plantas más antiguas. En Perú, una de las más antiguas es la papa, la yuca o mandioca, como se le llama. Entonces, cuando se va estableciendo ya, formando sociedades pequeñas, el hombre va a ir domesticando la agricultura, pero cerca del agua tiene que estar, de un valle hermoso como el Valle del Cusco. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, y esa tierra, la relación no es una relación alejada, no es una relación unida, el hombre con la tierra. Sus actividades lo hacen la tierra y ama a la tierra, ama la naturaleza. Esa cosmovisión que para el indígena, el petróleo, pues, están sacando el petróleo. El petróleo está en la Amazonía peruana. Sí, pero ojo, al indígena, ¿para qué? Si yo tenía mi shijik o mi shiringa, mi jebe, que yo manejaba mi jebe, o shiringa, que se llama, el árbol del caucho comúnmente, con eso lo sacaban y de ahí se hacían sus mecheros para alumbrarse en las noches. Pero ya el hombre dice, no, tú vas a necesitar ya un balón de gas, vas a necesitar esto, querosene primero, etc. Viene Occidente, se introduce en los pueblos indígenas. Yo estoy preocupado ahorita. Si estoy preocupado en Chachapoyas porque el COVID-19 está afectándonos tremendamente a nosotros y a todo el mundo, pero ¿qué más, hermano, va a afectar a los pueblos indígenas? Dios mío, ojalá que no sea tan grave toda esta situación. Me cansé de hablar. He hablado como un loro yo, y ustedes no han dicho nada. A ver, alguna pregunta hasta aquí, alguna cosita que queramos decir. ¿Han entendido lo que quiero decir? Dos temas que se relacionan entre sí, explosión demográfica, la población, los recursos naturales y la cosmovisión de los pueblos indígenas, que quería que hoy día ustedes reflexionen eso, sobre por qué esta maravillosa selva que tenemos, por qué es importante conservarlo, los recursos naturales, el uso racional, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad. Porque es lindo, algún día, ojalá yo quería planificar este semestre para irnos a los bosques de Vázquez Pampa, acá en Luya, donde están los bosques de pinos lindos, hermosos, o a los bosques del árbol de la quina aquí en Bongará, en el Alto Imasa, de Olleros, Quinjalca, Goncha, Para acá, ¿no, profesor? Venían acá, hay bosques hasta hay bosques para correr del árbol de la quina, para estudiar, para conocer, y ver esa relación del árbol con la naturaleza, que el árbol absorbe anhídrido carbónico y lo bota ya como oxígeno puro. Y ahorita estamos queriendo oxígeno, nuestra gente está muriendo por oxígeno. Y mira, esa relación extraordinaria, nosotros aspiramos, inhalamos aire puro, pero botamos anhídrido carbónico. Y nuestros carros, nuestras mototaxis, nuestras motos, nuestras fábricas, todo contaminan el medio ambiente. Pero las plantitas,
Están trabajando con la clorofila, la fotosíntesis, están trabajando. Día y noche las plantitas trabajan para que este sinvergüenza de hombre sea feliz. Y no sabemos reconocer eso. No valoramos eso. Valoramos a la naturaleza. A mí me encanta esta parte de los pueblos indígenas porque ellos valoran realmente la naturaleza. Aman la naturaleza. Nosotros aprendamos a amar la naturaleza. Porque eso ahorita nos pide el Dios ahorita. Cuidemos el mundo. El mundo lo estamos destruyendo nosotros. Hagamos un esfuerzo. ¿Alguien quiere comentar algo? A ver. Mucho he hablado yo. Deberían haber comentado algo ustedes también. Nada, profesor, también sería lindo ver lo que es un aguajal, porque ahí se ve la adaptación de las plantas para que, o sea, se adaptan a un piso que es totalmente flojo. Las plantas se adaptan y cómo es que crecen y ni siquiera se pelan a pesar de los fuertes vientos y todos los desastres que hay. Mira, excelente, Rubén, ¿sí? ¿O Ángel? No, profe, no, James. James, ay, muy bien James, extraordinariamente. El aguajal o tahuampa que le llaman los loretanos, ¿sí? La tahuampa, di James, es extraordinario porque ahí podemos ver cómo se florecen los aguajes y cómo vienen los animales a comer el aguaje y todo lo demás, ¿sí? Y extraordinario, dice, ¿por qué? Y los venados y todo lo demás. Y cuando tumbamos un aguaje, tumbamos un árbol, entonces reducimos el espacio donde puedan venir los animales y los animales se alejan más y van a extinguir no solamente las plantas, sino también se va extinguiendo la fauna. No solamente la flora, sino también la fauna. Los animales también se van extinguiendo. Se extingue una especie, pues se extingue gran parte de nuestra vida también de nosotros. Profesor. Dime. Del pueblo donde vivo yo, a unos 200 metros será, hay un aguaje que mide 102 hectáreas, si no me equivoco, 112 o 100 hectáreas creo es. Y todo esto está a disposición. James, por tu zona no hay chihuahuaco. ¿Qué es, profesor? Es el árbol más grande de la Amazonía peruana, que está en proceso de extinción. Todavía el aguaje hay en las partes bajas de la Amazonía, por ahí por Condorcán, que hay mucho aguaje, por el río Santiago, por el río Cenepa, todavía hay aguajes en las partes húmedas, en la parte de Cocha. Por San Martín todavía hay muchos sitios que hay aguaje, pero ojo, que San Martín es uno de los departamentos de nuestro país que más deforestación ha tenido, que más deforestación, en las palmas aceiteras ahí, que la Bacus comenzó a sembrar palmas aceiteras para sacar el aceite, han tenido que deforestar bastantes extinciones, ¿sí o no? Sí, profesor. Mayormente Dime. Mayormente acá, profesor, deforestan lo que son los aguajes, mayormente para que siembren lo que es el arroz. Sí. Ya que donde crecen los aguajales, mayormente es un terreno húmedo y medio fangoso, y ahí es donde mayormente siembran el arroz, pues, o sea, les da menos trabajo sembrar ahí. Tu chamba va a ser como ingeniero agrónomo para el futuro, mi estimado James, hacer una cuestión, un método de agroforestería que no se tumbe al aguaje, pero que se tiene que sembrar el arroz porque es necesario. El arroz no es oriundo de América ni del Perú. El arroz lo trajeron los españoles desde la China. El arroz es propio de Oriente. Pero ojo, ahorita en estos momentos es básico en nuestra canasta familiar el arroz. ¿Quién? Si no tienen arroz, no come la gente ahorita. ¿Sí o no, Llames? A ver, ¿alguien más puede hablar un poquito? Profesor. ¿Quién habla? Rubén. Rubén. A ver, Rubén. Todo lo que está ocasionando esta deforestación, este cambio climático, también ha tenido mucho que ver en las migraciones. Por parte de personas, por ejemplo, en este caso, acá en San Martín hay mucha migración de personas por parte de la sierra, por ejemplo, de Cajamarca, que vienen en busca de terrenos o trabajos y así empiezan a la deforestación de los bosques. Así es, Rubén, el cambio, la misma actividad del hombre está ocasionando el cambio climático, el calentamiento global de la Tierra, con la producción de los
gases de efecto invernaderos y todo lo demás. Tienes toda la razón, Rubén, eso. Pero ¿quién hace eso? La actividad del hombre, ¿sí o no? La actividad del hombre. Sí, profesor. Solamente tengo 2 alumnos que son Rubén y James. No son 12 que están en mi clase. Profe, Dime, ¿quién habla? Charlie, A ver, Charlie. con respecto a lo que mencionaba anteriormente de la visión de, por ejemplo, de los aguarunas o los indígenas, mejor dicho, contra la visión, por ejemplo, del occidente, es que la visión del mayormente, digamos, del occidente es distinta, ya que ellos simplemente quieren acumular y al ir acumulando, entonces, digamos, ellos van gastando menos esfuerzo físico, diciendo de esta forma, mientras que ¿Quién va gastando menos esfuerzo físico? los occidentes, por decirlo Ya. así, ya por eso acumulan riqueza más y más y no les importa destruir, mientras que ellos simplemente siguen ganando, mientras que los indígenas sienten un amor y respeto por la tierra, ya que la tierra es el principal fuente de ingreso económico, digamos, que los sustenta cada día. Por eso son cosas que debemos aprender de ellos. Por ejemplo, antiguamente los indígenas trabajaron con el quión y ahora nos dicen que el quión, el limón, la cebolla, el ajo son importantes para el tratamiento contra el coronavirus, porque entonces dice, ¿pero por qué? Porque tenemos que regresar a esa sabiduría, a antigua, ancestral, esa sabiduría que han tenido estos pueblos indígenas y que no han sido pues pueblos atrasados, como otros dicen, no son pueblos primitivos, salvajes, sino son pueblos que tienen gran sabiduría en el conocimiento de plantas medicinales, en cosmovisión maravillosa, que debemos aprender. Y ellos también deben aprender del mundo occidental, la técnica, la ciencia del mundo occidental. Caramba, es importante el celular ahora, claro, es importante la tecnología. Si no, no tuviésemos este contacto nosotros por la tecnología de la internet, por el ciberespacio y conversar y dialogar desde nuestras casas y poder escucharnos y conversar. Entonces es importante, sí, podemos implantar allá, claro, pero también es respetar su idiosincrasia, respetar su cultura, que es importante, que hay riqueza ahí extraordinaria en esa cultura, en las culturas de control de bosques, de la agricultura, del control de plantas, del beneficio de las plantas. O sea, gran riqueza que tenemos que aprender ahí, mi estimado Charlie. De hecho, también, por ejemplo, la mayoría de los avances, digamos, medicinales provienen de las sabidurías antiguas. La mayoría provienen de los indígenas, digamos así, ya que de ahí, por ejemplo, parten las mayores investigaciones como con los fármacos, ya que cada vez los fármacos provienen de las plantas medicinales que como se ve, así aplicaciones en los pueblos es efectivo, por lo cual, por ejemplo, despierta la curiosidad de los grandes investigadores y por eso se dice que los indígenas han sido gran aportantes en la medicina, aunque indirectamente. Claro, Charlie, y la coca mismo, los beneficios de la coca, el chapchar, el utilizarla en determinados formas de curar enfermedades, pero el hombre lo hace pasta básica de cocaína que destruye al ser humano, ya porque quiere ambición de ganar más, pero la coca es una planta donde te pueden sacar pastillas para el dolor, porque tiene Claro, profe. imagínate lo maravilloso, pero el hombre ya lo malogró eso. Ah, sí, esta planta sirve para sacar pasta básica de cocaína y enriquecerme más rápido. Ahí comenzó el narcotráfico y todo lo más, que también son los riesgos que tenemos en el mundo. Pero las plantas, maravillosa la coca, bendito sea la coca, extraordinaria la coca. Qué rico es chachar, ¿sí o no? No Para un dolor de muela, profe. ¿Has comprobado tú? A mis abuelos les escuchaba cuando les dolía la muela, así a mis primos, les daban coca para que te chachando. Bien, amigos.
El día, ¿cuándo nos toca el taller? ¿Mañana o el miércoles? Creo Mañana. que Para seguir conversando esto con el taller en la clase de nuestro taller de práctica, yo quiero agradecerle a ustedes su atención, agradecerles la forma como participan. Espero que a Dianita quiera escucharle mañana, a Jenny también Jenita quiero escucharlo mañana, a Clendicita quiero escucharlo mañana, a las damas a don Pedrito Vela que se había conectado, no se habrá conectado, no le veo pero tengo 12 participantes, conmigo falta uno nomás, conmigo son 12 participantes. Dios me los bendiga, cuídense mucho, amigos, en el momento que va viviendo nuestro país, esta gran pandemia, ya tenemos en nuestro país, quiero despedirme con eso de ustedes, tenemos 504.930 hermanos peruanos que han sido muestreados, 67.307 peruanos que tienen el virus, que son positivos, 1.889 peruanos que han muerto por este virus, ¿sí? Pero grandiosamente 21.349 peruanos han superado este virus. Por eso hay que cuidarnos, hay que cuidar a nuestra familia, hay que usar mascarilla, hay que lavarse las manos, hay que protegerse, hay que reforzar nuestro sistema inmunológico, que nos va a dar este virus, sí nos va a dar, el 70% vamos a estar con este virus. Pero hay que protegernos y hay que hacer caso a lo que los expertos en sanidad dicen. Mantener, si salimos a la calle, nuestra distancia social de 1 metro, y habrá tiempo después para abrazarnos. Ahora no, usar nuestras mascarillas para el cuidado de nosotros y de nuestros familiares que queremos mucho, de nuestros amigos. Mira, si morimos con este virus, nadie nos va a poder velar. Es triste esto. Muere un ser querido tuyo, no lo vas a poder velar. A la hora, a las 2 horas, dice el reglamento, hay que meterle a la fosa común o cremarlo. Por eso hay que cuidarnos. Dios nos da una gran muestra hoy día de cambiar un poco, de cambiar nuestras vidas, volver a lo fundamental, ser mejores personas y cuidarnos más. Esto va a pasar, porque así lo quiere Dios, vas a ver, va a pasar. Pero es una prueba tremenda que nos está poniendo. Dios me lo bendiga y nos vemos el día de mañana.